Hispano de Tegu. Esperamos que hoy vamos a recibir las respuestas absolutas que son las soluciones para todos los problemas. Vemos la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 hasta el 49. Primera Samuel capítulo 17, versículo 41 hasta el 49. Leámoslo todos juntos, dice la palabra. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y lo de hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, él os entregada en nuestras manos. Y aconteció que cuando los filisteos se levantó y echó a andar ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de la batalla contra el filisteo. Y él, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Amén. Hoy el título es: La batalla es del Señor. Cada semana estamos compartiendo el mensaje púlpito para este culto hispano de Tegu. Y cada segunda semana estamos también compartiendo este mensaje, pero de acuerdo al campo de las adicciones. Primero, la vida es una guerra espiritual. La vida no es una condena. ¿A qué me refiero? ¿Cómo entiende la persona su vida en el campo de las adicciones? Muchas personas pasan por diferentes clases de adicciones y pueden llegar a interpretar esto como una condena, ¿no? Muchos ven las adicciones como una cadena de fracasos, ¿no? Una culpa, una enfermedad. Pero la palabra de Dios nos muestra con más claridad qué son las adicciones, ¿no? Primero, el hombre está enfermo. Esta palabra hombre en hebreo es enos, que implica está enfermo. Y cuando el hombre vive, ¿qué sucede? Se vuelve ahora un verbo, es anash, que significa que ahora vive enfermo y está muriendo. Por eso es que el ser humano vive enfermo, muriendo, sin tener la solución. Por eso es que Cristo mismo dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Pero eso significa que Jesús vino para todos. Porque dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron. Todos necesitamos de Cristo.
¿Por qué? Porque el hombre, el estado espiritual está así. Está enfermo y está muriendo. Por eso hasta el adicto también no es una casualidad, no es un ministerio especial. Se necesita el mismo evangelio para el adicto también. O para el campo de las adicciones, puedo decir, ¿no? Por eso Cristo no vino a juzgar tu historia, sino a sanarla desde la raíz. Imagínense si Cristo vino a juzgar tu historia, deberías estar muerto ahora mismo. No tienes esperanza. Pero no, Él no vino para juzgar tu historia. Él vino a sanar la raíz. Por eso es que mientras el mundo dice, no cambias, Dios dice, yo pelearé por ti. Nunca olvidemos esta realidad. Por eso la adicción no es una batalla de química o psicológica. Es una batalla espiritual. Por eso en esta guerra siempre tenemos que ver la verdad fundamental. ¿Y cuál es esa verdad fundamental? Que la batalla no es tuya, sino es la del Señor. Siempre recordemos eso. Hoy lo que están escuchando, tal vez algunos están pasando por un evento, una situación que no puedo decirle a nadie. Que he pedido a Dios mucho para que me quite esto. He peleado hasta ahora para mantener mi fe, pero hoy sea un punto de cambio, confesando ahora que la batalla no es mía, sino la del Señor. Y esto no implica que ya no vamos a hacer nada, ¿no? Esto implica ahora tener un comienzo correcto. Porque usted puede tener una idea de una sanidad, pero si el comienzo de esa idea no es el Evangelio y no es esto, eventualmente tratará de hacerlo con su propio esfuerzo. Y la sanidad con un esfuerzo propio siempre llega a una limitación. ¿Qué clase de limitación? Cuando no funciona, cuando no eres sanado. Pero Dios no se limita cuando algo no sucede, más obra cuando no sucede. Hay una persona que se llama C.S. Lewis. Él hace una metáfora, una manera de expresar cómo Dios obra también, dice. Y él utiliza el ejemplo del ajedrez. Él dice que el oponente tiene una estrategia crucial para derrotarte. Pero el mejor jugador utiliza esa estrategia crucial para en contra de ese oponente, dice. Dice así. Él lo explica para representar cómo Dios obra en todas las circunstancias. Cuando pensamos que es lo más difícil, lo más crítico, es Dios que utiliza ese punto crítico para conllevar su soberanía. ¿Qué implica esto? Que nada detiene lo que Dios ya tiene puesto en su soberanía. Por eso es que el primer punto es: la vida es una guerra. Nadie lo puede negar. Pero recordemos esto: en esta guerra no estás solo. David, hoy vimos en la lectura, sabía que su lucha no era contra un gigante de carne, porque David no se preparó para encontrarse con Goliat. David escuchó que Goliat por días, 40 días, había
hablado mal del pueblo. Había escuchado. David no se preparó toda su juventud para encontrarse con Goliat. Él sabía que su vida era batallar contra ¿qué? Con la fuerza espiritual que desafiaba a Dios mismo. Él sabía que Goliat no era persona, era un símbolo de ¿qué? Las tinieblas. Los creyentes, ¿para qué guerra usted se está preparando? ¿Para derrotar a alguien? ¿Para ganarle a esa persona que no es creyente? No, esa guerra no tiene valor. La guerra que nosotros tenemos que estar preparándonos es que si en ese tiempo al cual tengo que tener la batalla espiritual, concluyo en Cristo o no. Esa es la batalla que usted tiene que siempre tener en su corazón. Y esto es que continuamente saber que Dios está conmigo. Pues también en la adicción, los gigantes no son solo las sustancias. Muchas personas pelean para no tocar esas sustancias, ¿no? Pero eventualmente lo tocan. Las tentaciones o los hábitos también. ¿Cuántas tentaciones, hábitos tenemos que parecieran gigantes, ¿no? Pero recuerden que las adicciones, los gigantes no son eso, sino son estructuras espirituales que quieren robar tu identidad y el propósito dentro de esa identidad. Por eso es que la adicción hace que olvides quién eres tú, identidad. Primero, que eres hijo de Dios, si eres creyente. Y si no eres hijo de Dios, que no eres apto para ser hijo de Dios. Por eso muchas personas que están caídas en adicciones, se ha proclamado el evangelio a esa persona a veces dice, yo soy apto para recibir esto, dice así. Dios puede perdonar a alguien así tan criminal, dice así. He hecho tantas cosas malas, pastor, pero me puede perdonar. Es una clara señal que Satanás, con sus estructuras espirituales, un sistema espiritual nefilim, quiere que piense que no eres apto para ser salvo. ¿Y dónde vemos mucho esto? En las religiones. Tú no eres capaz de ser salvo. Pero en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo quiere que pelees con personas, con tu pasado, contigo mismo. Pero el verdadero campo de batalla está, ¿qué? En el alma, donde se define a quién sirves al final. Por eso, en 1 Samuel 17:9 dice así, si me vences seremos tu siervo, pero si yo prevalezco seréis nuestros siervos. Goliat dice esto, ¿no? Eso es también la voz del enemigo de hoy. Si te rinde otra vez, serás mi esclavo. Pero Dios dice, si me buscas, serás libre. Por eso es que en tiempo de guerra es tiempo de bendición. Porque en tiempo de guerra podemos concentrarnos más en ¿dónde? En Cristo. Pero está bien que algunos estén pasando por un tiempo difícil mentalmente, o podemos decir emocionalmente también, o puedo decir físicamente también. Dios no es que no sabe que usted esté pasando por esas circunstancias. Y a veces pensamos que Dios es injusto, que sabiéndolo lo deja permitir. Pero pensémonos, ¿cómo somos nosotros sin esto? ¿Estaremos orando? ¿Estaremos buscando la voluntad de Dios? ¿Estaremos poniendo ahora la vida en el culto? Se lo puedo asegurar, no creo. Entonces, Dios no nos da sufrimiento. Dios hace que el sufrimiento que nosotros sentimos se vuelva ¿qué? Medicina para la sanidad verdadera.
Porque la medicina, en fin, es para que te mejores, no para que mueras, ¿no? Por eso la pregunta que tenemos que hacer es, no es si caerás o no. Siempre estamos preocupados de eso. ¿Qué pasa si caigo de nuevo? ¿Qué pasa si lo hago de nuevo? ¿Qué pasa si tomo eso de nuevo? Ese temor. Más tienes que pensar, ¿a quién servirás después de caer? Porque nosotros, como hombres, seres humanos, caeremos. No hay ningún hombre perfecto que no caiga. Pero ahora es que, ¿a quién servirás después de caer? Mayormente cuando alguien cae se sirve a sí mismo, o sirve la sustancia, o sirve esa mentalidad, o sirve esa experiencia. Pero ahora es que, ¿a quién servirás aún después de caer? Pero si pierdes esta guerra espiritual, como digo, ¿no? Porque caer no es que estás cayendo, estás entrando a una guerra espiritual. Si pierdes esto, terminarás siendo sirviente al enemigo. Pero si te aferras a Cristo, aún en medio del dolor, ¿quién va a manifestar su gloria? Él, Cristo. Por eso tenemos que ahora preguntarnos en la segunda parte, ¿cómo nacen los Goliat en la vida? Todos tenemos un punto al cual nos enfrentaremos con el Goliat. Porque Goliat no apareció de la nada, ¿no? Tenemos que ver el trasfondo histórico y quién es Goliat, ¿no? Es de Gad. Y Gad proviene de mucho tiempo atrás, cuando Dios dijo, deshazte de los cananeos. Pero no lo hicieron. En otras palabras, son, ¿qué? Herencia espiritual no cortada. De idolatría. Por eso es que las adicciones, hay raíces no tratadas. ¿Qué son esas raíces no tratadas? Heridas. Todos tenemos heridas del pasado. Y puedo decir que es mentira que se le olvide las heridas. Siempre va a estar ahí. Pero si no está Cristo como la plataforma sobre esa herida, siempre va a agarrar su tobillo. Pero si Cristo es la plataforma, aún sabiendo que tenemos heridas, podemos pisar esa plataforma para ver más lo que tiene Cristo en nosotros, ¿no? Traumas, patrones familiares, dolor reprimido, maldiciones espirituales. Todo esto, si no es el Evangelio, se vuelven gigantes. Por eso, no cualquiera sufre depresión de la nada. Algo no fue tratado, algo no fue cortado con el Evangelio y se volvió un gigante. ¿Y este gigante qué hace? Dice, tu identidad no sirve. El Dios que tú crees no te salva. Mentira, ¿no? Pero creemos eso porque es más gigante. Pues si las raíces no se cortan, se levanta de nuevo estos gigantes en cada generación. ¿Por qué Latinoamérica ha quedado así? ¿Por qué está así? ¿Por qué continúa así? No fue de la nada. Profundamente en Latinoamérica las raíces no se han ordenado con el Evangelio. Duro de aceptar, pero es la realidad. Muchos no ven eso. Una persona me dijo, pastor, es que no vemos eso. Yo pensaba, ¿por qué no lo ven? Es que no sabemos, dice eso. Nadie nos dice eso, dice así. Y a veces me sorprendo cuando dice eso, porque yo pensé que ya sabían, solamente que no eran capaces de tratarlo, ¿no? Porque era muy grande.
Por eso es que rápidamente tenemos que proclamar el Evangelio en nuestros campos de Latinoamérica para que se den cuenta cuáles son las raíces de Latinoamérica. Por eso el enemigo se repite en las familias: alcoholismo, depresión, abandono, violencia. Como Israel, muchas veces vivimos 40 días o 40 años dominados por el miedo, paralizados por la vergüenza. Por eso es que a veces cuando encontramos con alguien que está sufriendo mucho, decimos: concentremos 40 días juntos. Una cosa nada más. La batalla es del Señor. Esa es una cosa. Y para eso concentremos en Cristo por 40 días. Ahí también deriva de esto. Pero Dios no te llama a huir del gigante, ¿no? Te llama a enfrentarlo. ¿Ahora con qué? Con su nombre. Antes te enfrentabas con el gigante, con tus experiencias, con tu pasado, con tu licenciatura, con el que yo aprendí. No, ahora enfrentas a este gigante con su nombre. Y esto es lo que dijo David: en el nombre de Jehová vengo a ti, dice así, a Goliat. Goliat ya sabía quién era David. Goliat sabía quién era Jehová de Israel. Si por 40 días estuvo hablando mal de Jehová. Por eso es que no es enfrentar a esos gigantes con tus fuerzas. Cada adicto en proceso de restauración es un David que el mundo no espera. Nadie sabe que en ese proceso de la restauración hay personas como David. Pero Dios escoge a estas personas que con su nombre sale para levantarlos como ¿quién? Como testigos suyos. Tercero, si no echas raíces en el Evangelio, el gigante regresa. Suena tenebroso, ¿no? A veces pensamos que una vez ganamos al gigante y ya no va a regresar, ¿no? ¿Será que el Evangelio no tiene fuerza suficiente para que no regrese? Son muchas cosas que podemos llegar a estimar, ¿no? Tener una expectativa cuando derrotamos al gigante, ¿no? Pero todo esto viene porque queremos entender la victoria físicamente. Satanás no muere. Él es un espíritu. Si fuera físico, lo matas una vez y ya no viene ese. Pero Satanás no muere. En la palabra dice: ¿cuándo él será completamente encarcelado? Cuando Cristo venga nuevamente. Por eso, hasta que venga el Cristo venidero, ¿no? Tenemos que siempre ¿qué? Echar raíz en el Evangelio. No hay otra manera. Porque muchos comienzan bien pero recaen, ¿no? Vamos muy bien, vemos mucho esto en el campo de las adicciones. Pero esto pasa, ¿por qué? Porque la raíz no ha cambiado. Vean cómo ellos cuando se mejoran, de una vez regresan a sus raíces. Y la primera cosa que es: yo puedo hacerlo. Todo esto es ¿dónde? De las religiones. De todas esas experiencias que tuvieron antes de encontrarse con el Evangelio. Son demasiados. Usted no se imagina cuántas cosas se han enraizado que no son el Evangelio. Por eso, no estemos contentos y satisfechos que la persona que está sufriendo una adicción ya está mejorado con el Evangelio. Hay que cambiarle las raíces.
Pues puedes limpiar el exterior de una persona, pero si tu interior no está lleno de Cristo, ¿qué pasa? Ese vacío se vuelve ¿qué? Un hueco más grande. Por eso es que Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale, si la casa queda vacía, vuelve con otros 7 peores. Mateo 12, 43 al 45. Por eso la verdadera libertad no viene por disciplina, sino por el evangelio arraigado. No basta con dejar de consumir, hay que llenarse ¿de quién? De Cristo. Pues Él es el único que puede ocupar ese lugar que el vicio usurpó, que ha tomado completamente control, ¿no? O sea, cada palabra de Dios es semilla que sana. Por eso continuamente tenemos que sembrar esa semilla. ¿Por qué? Recordamos la semilla que cayó en buena tierra también, ¿no? Pero también, ¿en dónde? En el asfalto, en las espinas, en rocas. Tantas cosas que no haga crecer, ¿no? Por eso continuamente tenemos que sellar y sembrar hasta que ahora esta persona sea ¿qué? Tierra fértil. Y la manera, el principio de la tierra fértil es cambiar la identidad de esa persona, ¿no? Cada palabra de Dios pareciera que no cambiara, pero está cambiando silenciosamente a la persona. En cada culto, en cada oración, en cada testimonio, está restaurando las raíces del alma. Por eso los pastores que están tratando este campo de adicciones, no seamos engañados porque no están cambiando ahora. En cada culto, en cada oración, está restaurando las raíces del alma. Por eso, cuando las raíces son sanadas, el fruto del Espíritu empieza a brotar ahora. Todos decimos esto, el fruto del Espíritu. Ni siquiera sanamos el alma. ¿Cómo podrán tener fruto del Espíritu si su corazón no tiene ni el Evangelio? Por eso es que el cuarto punto es cambia tu fundamento. ¿Y cuál es nuestro fundamento? Cristo. No es esfuerzo humano. Muchos en recuperación o restauración intentan vencer con su fuerza. Pero el Evangelio no es superación, es sustitución. Voy a repetirlo, ¿no? No es superar algo, es sustituir ya completamente el fundamento con Cristo. Cristo vive en el lugar de mi yo antiguo. Ya no estoy yo, ya no existe el yo antiguo. Él ha creado un nuevo pacto en mí. Pues David no usó la armadura de Saúl, no necesitaba copiar estrategias humanas o fórmulas, sino dependió del Espíritu Santo. Pues las adicciones son el intento desesperado del alma por llenar un vacío que solo Dios puede ocupar. Pues mientras sigas tú el centro, el gigante ganará, ¿no? Pero cuando Cristo es el centro, el gigante cae. Como hoy vemos, cayó, ¿no? Pero aún existían los filisteos. Por eso que venzas una adicción no significa que ya no va a haber otra adicción. Si no es Cristo tu fundamento, esa adicción que tú ya hiciste caer, lo vas a sustituir con otra adicción. Creo que lo mencioné una vez en el mensaje, ¿no? Pastor, ya no hago droga, pero ahora soy adicto al trabajo. Y porque soy adicto al trabajo, mi familia ahora está todo destruida, dice. Y decía, la adicción nunca se fue de mí, solo cambió de nombre. Dice así. Es cierto.
Podemos hacer que este gigante caiga, pero aún los filisteos, aún las tinieblas están ahí. Por eso no es superar las adicciones, es cambiar nuestro fundamento, sustituir completamente todo. Por eso tu estándar cambia cuando ya no vives por me siento bien o mal. No pongas sus estándares ahí. Que si hoy me siento bien, eso es bien. Si hoy me siento mal, eso es mal. No, eso no es tu estándar. ¿Tu estándar qué es? Jesús es suficiente. Es muy diferente, me siento bien o mal. Entonces, mañana bien, mañana mal. ¿Cuál vamos a tomar entonces? 50-50. ¿Y qué pasa si el mal es más? No podemos vivir así siempre con un estándar que cambia del día para el otro con nuestras emociones, ¿no? Nuestro estándar, ¿qué es? Jesús es suficiente. Confiéselo primero, aunque no lo creamos, confiéselo. No esperan hasta mañana, hoy confiesen eso. Jesús es suficiente. Cristo es suficiente. Por eso el quinto punto, ¿qué es? Los remanentes son llaves para la restauración. No olvidemos, si nosotros no podemos transmitir el Evangelio a nuestras siguientes generaciones, ¿quién conllevará esto a la siguiente generación? Claro, Dios continuará de lo que ha puesto en su decreto. Levantará a esa persona. Pero si Dios nos ha dado el Evangelio, nuestra misión es transmitir esto a la siguiente generación. Recordemos que David era joven, ¿no? Era despreciado, no tenía recursos, pero tenía una convicción. ¿Y cuál era su convicción? Jehová está conmigo. Muchas personas tratan a los usuarios o los consumidores como animales, como bestias, porque han destruido muchas cosas en su vida y en la vida de otros. Pero ya no caigan en ese pasado que ya ha pasado, sino ahora digan, Jehová está conmigo. ¿Por qué seguimos siendo engañados? Por lo que hicimos en el pasado, ya que Cristo dijo, ya lo terminé, pero continuamente le damos replay, reproducción de nuevo, reinicio. Así tenemos que ver los campos de adicciones. ¿Cómo? Hombres, mujeres que, aunque el mundo los descartó, Dios los levanta como testigos. Ustedes serán levantados como testigos. No de que Dios los sanó de esa adicción, sino que Jehová está conmigo. Ese es su testimonio. Por eso cuando un adicto restaurado predica, el infierno, las puertas del Hades tiembla, se enfurece. Porque cuando una persona es restaurada, la familia se restaura. La nación se restaura y rompe la maldición de las generaciones. Una persona es tan importante, ¿no? Por eso, si un remanente se levanta, ese remanente ahora es el centro de la rehabilitación. A veces pensamos que los centros de rehabilitación son algo físico, ¿no? Pero ahora tenemos que extender nuestra visión en este centro de rehabilitación. Un remanente es un centro de rehabilitación. Imagínense, si hay 100 remanentes, hay 100 centros de rehabilitaciones. No necesitas ni comprar un local. Todos nuestros remanentes ahora siendo el centro de rehabilitación con el Evangelio. Y Dios establece su reino ahí. Por eso no subestimes a un remanente. Recordemos cómo David cambió la historia de una nación. Imagínense. Sexto. La clave para todo esto es que recordemos la oración del Evangelio. ¿Por qué no digo la oración con el Evangelio? Es que con el Evangelio es a un punto de que lo estoy repitiendo nada más.
estoy grabando esto en mi vida porque nunca lo he hecho en mi vida. Por la oración del Evangelio, ¿qué significa? Ahora es vivo para esto nada más. Antes era recitarlo, digamos. Antes era para entrenarme. Antes es para que yo tenga esto en mi boca, pero ahora es que ahora vive para esto. Es una naturaleza tuya. Eso se llama la oración del Evangelio. Cualquier cosa suceda, estás orando para el Evangelio, en el Evangelio, en otras palabras. Por eso David no lanzó la piedra sin orar primero, ¿no? Su victoria nació en la comunión con Dios. La oración no cambia el problema, te cambia a ti dentro del problema. Por eso cuando oras con el Evangelio, las tinieblas se rompen. Cuando oras, la tentación pierde su poder. Cuando oras, el enemigo deja de ser gigante y vuelve un perro sin fuerza. Ya no es nada, pues. Viene, pero no es nada ya. Perro sin fuerza. ¿Usted ha visto un perro sin fuerza? Yo he visto mucho. Pasa al lado y no hace nada. David oró y vio el plan de Dios para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Pues tu victoria personal será testimonio para muchos que aún viven atados. Por eso no oramos solo para sobrevivir, sino para manifestar su gloria. La oración es la terapia del alma. Si lo vemos más de manera de consejería, ¿no? Es una terapia del alma y la guerra del espíritu. Terapia esto. Menos quieren orar. La conclusión de hoy, ¿qué es? La batalla no es tuya, es del Señor, ¿no? Las adicciones parecen un campo perdido, pero no lo son. El problema que yo estoy pasando, esa enfermedad incurable, esa enfermedad que sigue acechándome, no es un campo perdido. Usted no es un campo perdido, no es una vida perdida. Usted será cada centro para cada familia, para cada corazón quebrantado, para mostrar que Jehová Dios peleó por usted. Pues el enemigo quiere tu silencio, pero Dios quiere tu clamor. Él quiere que tú proclames el Evangelio, pero el diablo quiere que tú tengas silencio. Por eso muchos que están en adicciones a las drogas cometen suicidio. Por eso decimos que son obras de Satanás. Porque la manera de que mantenga silencio es que se quite la vida. Y no puede pasar eso. ¿Ustedes cuántos jóvenes se están quitando la vida? Por razones mínimas. Para nosotros, ¿por qué se habrá quitado la vida? Es que Satanás quiere que guarden silencio. El enemigo quiere eso. Más en los adictos, ¿no? Por eso, ya no luches solo, sino recuerda, Él pelea contigo y su victoria ya fue ganada en la cruz. Por eso, si Cristo vive en ti, no hay adicción que tenga la última palabra. Tu testimonio será el mensaje que otros necesitan para levantarse. Recordemos esta semana, la batalla es del Señor. No es consolación, no es para que una semana vivamos como queramos. Es para que se den cuenta cuál es su identidad. Si no sabemos cuál es nuestra identidad, seremos aparentando ser esclavos a Satanás. Fingiendo ahora una vida que no nos pertenece. Y no debe ser así, ¿no? Por eso espero que esta vida que Dios nos ha dado dentro de Cristo, que ya no es enfermo y muriendo, vida eterna, dice, vida divina en nosotros, de muerte a vida trasladado. Ahora tenemos que entrar ¿en qué? En esa batalla espiritual que Dios mismo dijo que Él nos dará victoria. Oremos. Dios, muchas gracias por la bendición que tú nos has dado dentro de la salvación. Esa salvación no termina solamente
cambiar la identidad que tú nos has dado dentro de Cristo, sino que ahora ser testigos tuyos con una misma misión de proclamar el Evangelio de solo Cristo. Sabemos que el campo de las adicciones no es algo simple, porque cada persona sufre de una adicción. Pero sabemos que aún así, siendo estos gigantes acechándonos, mintiéndonos, provocándonos, tú nos muestras a través de tu palabra hoy que una persona que confiesa que Jehová Dios batallará por nosotros, tú restauras y quitas a esos gigantes. Que todas estas cosas que parecieran injustas en nuestras vidas sean para darnos cuenta de por qué vivimos ahora. Una vida que estaba enferma, una vida que estaba muriendo, fue vivificada por Cristo. No tomemos esta guerra a ligera. Danos la fuerza espiritual para que tengamos la oración del Evangelio. Que esta semana no vivamos por nuestras experiencias y estándares de que si estoy bien o estoy mal, sino que podamos confesar hoy que Cristo es suficiente. Y si Cristo es suficiente, ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Continuamente también, que todos los obreros que se aferran a tu pacto puedan de verdad sanar las raíces de Latinoamérica, para que la siguiente generación de remanentes se levanten y sean esos centros de rehabilitación con el Evangelio, para toda persona enferma, para toda persona sedienta del Evangelio, para toda persona que está en completa desesperación. Levántalos como los atalayas. Derrumba toda la fortaleza de Satanás, que están atando las iglesias con falsos evangelios. Pero tú nos has llamado para que tú puedas obrar claramente y con gran poder con solo este evangelio. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, por el amor infinito de nuestro Padre Dios, la guía, la morada, la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros de Latinoamérica, que se aferran al pacto de hoy, de que la batalla es tuya, sabiendo que toda Latinoamérica necesita esta batalla y la guerra espiritual para que podamos levantar las siguientes generaciones, sea con ellos juntos para siempre y eternamente. Amén.